bienvenidas, bienvenidos a este programa de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué leer a nuestros clásicos mexicanos? Y qué mayor clásico mexicano, qué mayor personaje, no solamente por lo que toca a su vida, sino sobre todo por lo que toca a su obra, que don Ignacio Luis Vallarta. Y quizá para muchas personas, don Ignacio Luis Vallarta, más allá de haberle dado nombre a algunas avenidas, a algún puerto, a tener su estatua, precisamente ser una de las dos estatuas que flanquean el ingreso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para los abogados y las abogadas en México, pues es sin duda uno de los personajes principales, quizá junto con Otero y Rabasa, de nuestra tradición jurídica. Y para que precisamente nos oriente, para acercarnos a la vida y obra de Ignacio Luis Vallarta, pues la verdad me da muchísimo gusto, siempre para mí es un honor y sobre todo un gusto enorme darle la bienvenida al doctor Manuel González Oropeza, bien conocido por todos nosotros, no solamente en el ámbito electoral, recordemos que fue magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 10 años, sino que además es un reconocidísimo académico que no solamente maneja, conoce y bien estudia y expone el derecho mexicano, sino también nuestra historia nacional. Don Manuel no solamente es doctor en Derecho, sino también doctor en Historia, o por lo menos hasta donde yo me quedé, don Manuel, estaba a punto de doctorarse en Historia. Y esta doble vena del doctor González Oropeza, pues le ha permitido acercarse a, insisto, este gran personaje, no solamente desde la perspectiva de su producción jurídica, sus resoluciones judiciales, sino también las vicisitudes de la vida de este personaje decimonónico mexicano que, como todos los personajes decimonónicos, pues tuvieron grandes experiencias, grandes aventuras, de las cuales don Manuel pues seguramente nos compartirá algunas, sobre todo para, insisto, motivar que aquellos que tenemos también esa pasión por el estudio del derecho y de la historia, pues nos acerquemos y releamos a, como dije en el principio, nuestros clásicos mexicanos. Doctor González Oropeza, sea usted muy bienvenido a este programa, cuyo objeto pues ya se mencionó. Y bueno, qué mejor manera de acercarnos a la vida y obra de don Ignacio Luis Vallarta, que pues a partir precisamente de su propia experiencia, doctor, cómo surge su interés, su pasión, pues su gusto por adentrarse, no solamente en el siglo XIX mexicano, que usted tiene también obra bastante profusa en torno al derecho mexicano en el siglo XIX, particularmente en el caso de Vallarta. Sea usted muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación, siempre tan atenta y profusa. Les tengo que decir que la pasión por la historia del derecho me ha servido para los que están escuchando, que no sé cuántos, pero parece que va a ser diferido este programa, para plantear argumentos en el foro mexicano. Los grandes episodios de la cultura jurídica mexicana, de la historia del derecho, son episodios y argumentaciones llevados a cabo por litigantes o en resoluciones judiciales que son muy poco conocidas. Y cuando uno las lee, no entiende por qué son poco conocidas, porque son argumentos muy claros, contundentes,
Hay que recordar que en materia constitucional, por ejemplo, o de derecho público, nuestra constitución es prácticamente la misma que en 1857, a pesar de que se han esforzado muchos políticos por dejar su impronta y reformarla continua y profusamente. La verdad, en esencia, las instituciones que tenemos son en el fondo muy parecidas, similares a las constituciones del siglo XIX. No tanto quizá, pero también abarcaría desde 1824, porque ahí a partir de ese momento decidimos ser república, decidimos la organización del Poder Judicial, decidimos el sistema federal que tenemos actualmente, y a partir de 1824 todo esto ha sido continuado con ligeros retoques. Muchas veces las reformas no han sido muy afortunadas, pero en esencia las mismas instituciones sobreviven. Entonces, hacer o leer la obra clásica de los juristas no es nada más un afán histórico o un afán académico, sino puedes tener una ventaja muy importante para el litigio y para la resolución de los jueces. A mí como integrante de la sala superior anterior, eh, siempre trataba con digamos, el tiempo encima. Como saben ustedes, son tiempos muy apresurados del Tribunal Electoral. Siempre trataba de ver una profundidad de qué se había hecho o qué se había dicho o qué se había escrito respecto de los problemas que tenemos en la actualidad. Para mi sorpresa, no hay grandes vuelcos con todo lo sorprendente que nuestra realidad del siglo XXI y de estos tiempos nos puede dar. La verdad, los problemas jurídicos que se enfrentaba México han sido tan diversos y tan importantes que en la actualidad lo podemos aplicar argumentos, soluciones, doctrinas, teorías que se escribieron desde el siglo XIX o aún antes. Entonces es un instrumento de trabajo, no nada más una especie de retórica histórica, académica, sino es un instrumento de trabajo conocer lo que los grandes juristas mexicanos eh, dejaron para el futuro. En 1993 se cumplió el centenario de la muerte de Ignacio Luis Vallarta y Ogazón, que en la universidad se le encomiaba mucho la labor por la formación de los abogados de este jurista, pero faltaban muchas cosas por hacer. Para empezar, no se había descubierto su archivo personal que dejó y que por razones un tanto inexplicables se comenzó a desarticular. Se vendieron documentos a la Universidad de Texas, se quedaron otros documentos en el Banco de México y otros tantos en otros archivos importantes. ¿Dónde estaba ese archivo, doctor? El original. El archivo original fue custodiado y es custodiado por el Banco de México. Es decir, el solo hecho de descubrir dónde estaba ese archivo fue toda una pesquisa interesante. Pero en el Banco de México, en la sección de numismática del archivo del Banco de México, estaban los documentos que había vendido el nieto de Vallarta al Banco de México. Ahora, esto se sabe porque Daniel Cosío Villegas, el gran historiador, deja una constancia de que el archivo fue dado, vendido al Banco de México y que ahí se custodiaba, pero ese archivo no estaba completo, ya había sido objeto de diversas divisiones
y en la biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas hay manuscritos y hay partes interesantes del archivo de Vallarta. Sobre todo me parece recordar en, en los años que Vallarta fue gobernador del estado de Jalisco, porque Vallarta fue un hombre multifacético. En la Constitución de 1857, en la que participó con 26 años como diputado constituyente, llegó el momento en que en una discusión él eh, dijo que no le interesaba la judicatura, que él lo que quería es seguir en la carrera parlamentaria que iniciaba en ese momento en el Congreso Constituyente y la inició muy bien. Y efectivamente, su carrera judicial duró de 1877 a 1882. Son muy pocos años. Sí, sí, muy pocos. Y por eso realmente no se necesita tener extensiones del nombramiento de un juez para acabar una obra magnífica que seguramente está haciendo, sino a Vallarta le bastaron 4 o 5 años precisamente para llegar a dejar un legado muy importante que me voy a referir posteriormente. Pero en estos pocos años, Vallarta dejó un legado, primero, crea el concepto de jurisprudencia. Ya con eso, ya es, la verdad, una contribución importantísima. Y escribe varias sentencias, muchas de ellas son votos particulares, pero tiene el cuidado Vallarta de compilarlos y de publicarlos a su costa. Bajo su peculio se publicaron los votos de Vallarta, que son muy conocidos porque han estado reimpresos y de alguna manera puestos en circulación por la biblioteca Porrúa, pero también lo que se conoce es una obra que escribió sobre el juicio de amparo y el writ of habeas corpus, porque estaba convencido que el derecho en general y en particular el derecho mexicano no podía desarrollar sus instituciones sin una visión comparativa. Y la visión comparativa que tenía obviamente eran los Estados Unidos. Aunque el rito habeas corpus viene del siglo XVII de la Gran Bretaña, en Estados Unidos se adapta y existe todavía en ese país esa acción que así se puede traducir el término de writ, de habeas corpus. Entonces, pero Vallarta, fuera de esos votos, dejó una obra escrita muy importante que se descubre en los registros de su archivo personal. El archivo personal fue publicado por la Suprema Corte de Justicia después de exhumar y hacer una pequeña selección porque en el archivo no había sido realmente sistematizado. Su hijo Alejandro Vallarta sistematizó parte de los documentos, pero faltaba todavía una sistematización más integral. Entonces, de ese archivo se tomaron la documentación y se publicó por la Suprema Corte en 5 volúmenes de gran formato, muy importante, hacia 1993-1994. Se pueden encontrar las cartas, documentos, opiniones que guardaba el archivo de Vallarta y que todas son muy valiosas. Incluso sus cartas personales son muy emotivas porque él tenía un cariño muy especial a su familia, a su esposa, Francisca León, y, por ejemplo, en el episodio en donde Vallarta presenta su candidatura al Senado de la República en 1876, donde Sebastián Lerdo de Tejada bloqueó el ascenso de Vallarta porque lo veía como un competidor muy importante. Lerdo de Tejada, bueno, fue un político ilustre, pero no tenía la altura intelectual de Vallarta. Sabía bien que si Vallarta brillaba en el Senado,
él iba a ser futuro presidente de México. De hecho, Vallarta se presentó en 1879-80 a las elecciones presidenciales. En ese momento no había partidos políticos. Entonces, el círculo de abogados que de alguna manera conocieron su trayectoria, promovieron la candidatura y figuró con muy pocos votos, porque finalmente Porfirio Díaz se encargó de imponer al presidente que resultó, que fue Manuel González. Entonces, un presidente mediocre, un presidente militar, frente a un jurista de talla internacional como Vallarta, no fue el elegido por Porfirio Díaz. Pero, doctor, entonces estamos en presencia de un personaje, bueno, un abogado litigante, un jurista brillante, pero por lo que usted lo está comentando en este momento es esencialmente un político, es decir, Absolutamente. un gobernador, Vallarta, un ¿sí? diputado, un Exactamente. senador, un aspirante senador e incluso un candidato presidencial. Exacto. Estoy seguro de que Vallarta resultó electo en el Senado, pero Lerdo de Tejada se encargó de obstruirlo y un dato interesante que me queda pendiente en el tintero, pero que seguramente algunos podrían retomar, es que Vallarta se amparó en contra de la resolución del Colegio Electoral del Senado que le negó la categoría de senador. Y esto es interesante porque Vallarta ya como presidente de la Corte tuvo la resolución de no aceptar amparos en materia política. Sin embargo, esto se da posteriormente, a partir de 1879, 1882, pero Vallarta mismo había sido un quejoso en el juicio de amparo promovido por él contra la resolución del Colegio Electoral del Senado, porque le negó su acceso. Entonces, toda esta riqueza política, jurídica, académica que tiene Vallarta, plasma perfectamente bien su obra. Su obra a partir de 1993 se empieza a reeditar, a compilar. La primera es el archivo inédito de Vallarta por la Suprema Corte de Justicia, pero hay otras obras que, por ejemplo, la Universidad Nacional se encarga de publicar con motivo del fallecimiento, del centenario del fallecimiento de Vallarta, donde en su archivo compilamos los documentos interesantes en el momento de la muerte de este gran jurista. Y estos documentos formaron un libro en honor de Vallarta en 1993 por la Universidad Nacional. En el Inter existen muchas otras obras de folletería jurídica y una de ellas es la que publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde tiene por título la centenaria obra de Ignacio Luis Vallarta, su labor como litigante y juzgador. Sobre todo, la obra esta se concentra en los escritos, en las promociones que hizo Vallarta ante la Suprema Corte y ante los tribunales. Vallarta fue litigante, no solamente fue ministro, fue juez, sino fue litigante y disfrutó la profesión de litigante. Entre las promociones que tuvo, destaca la promoción como asesor de Antonio Lozano en el amparo de 1870 y que está contenida la segunda volumen de esta obra publicada por el tribunal y que está a la venta seguramente en el tribunal, porque es aquí donde Vallarta en 1870, antes de llegar a la Suprema Corte, antes quizá de participar como candidato a puestos políticos, hace una defensa
contra el secuestro de los bienes de Antonio Lozano, que está prohibida por la Constitución desde 1857, ya que se incautaron todos los bienes de este personaje que había propiciado una revuelta contra un gobernador de la época, incluso contra el gobierno federal de Benito Juárez. Pero Vallarta, como litigante, aunque fue asesor de Benito Juárez, pues llegó a ocupar la cartera de secretario de Gobernación en algún momento. Como asesor, como litigante, funge verdaderamente como un abogado patrono espectacular. Y en ese escrito que está en esta obra, me llama mucho la atención que Vallarta promueve la idea de el control constitucional de las leyes. Hace una exposición impresionante sobre la necesidad que hay que el Poder Judicial defienda los derechos humanos, la garantía de que nadie puede ser confiscado en sus bienes, por ejemplo, pero que lo hace ante la Suprema Corte en una promoción de la tercera sala y determina que esto ya está establecido en la jurisprudencia comparada en el caso Marbury contra Madison. Es la primera referencia en México que se hace en este procedimiento judicial de Marbury contra Madison. De tal manera que, perdón. En ese caso, doctor, digo, lo que usted está mencionando, lo que alcanzo yo a notar o a percibir es que como litigante, por un lado, digamos, Vallarta postuló diversas ideas que como juzgador, en buena medida, pues Claro, llevó a cabo o plasmó en sus votos o en sus sentencias. Y por claro. otro lado, esto que usted acaba de mencionar, digo, yo he tenido la enorme fortuna de ser su adjunto en algunas materias, y a mí lo que siempre me llamó la atención es precisamente esta lectura, porque me da la impresión de que Vallarta era un buen lector de las sentencias de la Suprema Corte Norteamericana, y bueno, cómo conjugar su lectura de las sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos con su práctica jurídica en México, el sentido que le da a dar a la Constitución y al juicio de amparo precisamente como litigante, como juzgador, a partir pues de este ejercicio de derecho comparado. Claro. Sí, porque evidentemente las resoluciones en que intervino, las promociones que sometió, eh, se basaban en los mismos principios constitucionales que México tiene respecto de Estados Unidos. Somos muy diferentes, tenemos una interpretación distinta, pero Vallarta es el primer gran abogado, litigante y después el primer gran juez que con conocimiento de causa de los asuntos que se discuten en el país vecino, toma para nutrir la justicia mexicana. Por ejemplo, en Estados Unidos existe desde antes, con la Gran Bretaña, la tradición de la Gran Bretaña, la tradición de los precedentes. Es decir, que cada sentencia puede configurar un precedente obligatorio para las siguientes sentencias. No necesita de repetición en las sentencias, no necesita 3 sentencias en el mismo sentido o 5 sentencias en el mismo sentido. No hay reiteración en los precedentes y esta es una tesis que proviene desde la Gran Bretaña, se pasa a los Estados Unidos y Vallarta conocía esa dinámica porque era un hombre que se actualizaba con el derecho comparado en estas materias. Y bueno, ¿por qué él crea la jurisprudencia? Porque está la doctrina del precedente que le da autoridad a las resoluciones judiciales de nuestros tribunales, pero la tiene que adaptar. Es decir, Vallarta tiene el genio de tomar buenas ideas
de otros sistemas jurídicos, pero las adapta porque no somos sencillamente repetidores de esas instituciones. Las tenemos que adaptar a nuestra realidad. ¿Y cuál era nuestra realidad? Nuestra realidad era que una sentencia no podía ser un precedente. Imposible. Entonces, lo único que le daba autoridad a las sentencias de los máximos tribunales en México era la reiteración de esos precedentes a partir de la jurisprudencia. No es que fuera una ocurrencia de una Suprema Corte en un momento dado que se sentara un precedente y fuera obligatorio, no, sino que Vallarta adaptó la idea del precedente anglosajón y estableció el concepto nuevo de jurisprudencia. Y lo estableció gracias a que el secretario de Justicia de la época, Ignacio Mariscal, que es otro gran jurista de nuestro país, le encargó la formulación de un proyecto de ley para la organización judicial en 1882. Entonces, viendo la experiencia de Vallarta, en ese año Vallarta salía de la Suprema Corte y no quería saber ya nada prácticamente por la decepción que tuvo con Porfirio Díaz de haber impuesto al candidato a la presidencia. Esto es una interpretación mía, pero estoy seguro que así se puede entender. Y en consecuencia se dedica la vida práctica al litigio y a la formulación de dictámenes y proyectos. Mariscal le encarga el proyecto de la ley judicial en 1882 y él ve que la manera de formar precedentes obligatorios es a través de la reiteración de las resoluciones para demostrar la legitimidad del Poder Judicial respecto de un criterio jurídico. Y así se crea la jurisprudencia. Entonces, sí, Vallarta realmente tiene una gran contribución y vale la pena leerla. Ya ahora están, en mi opinión, compiladas las resoluciones, no solamente los votos que él dejó con su peculio publicados, sino con las obras que la Suprema Corte en 1993 publicó sobre el archivo. En el archivo no son documentos de archivo solamente, sino que también se reproducen dictámenes o escritos, estudios sobre temas jurídicos. Está la compilación en 2 volúmenes de los documentos de Vallarta como litigante y otros libros que se han ido publicando respecto de Vallarta. No solamente en materia judicial, incluso, porque como decía, él fue un hombre realmente universal. Antes de ser ministro de la Suprema Corte, era secretario de Relaciones Exteriores en México. Y él entabló discusiones interesantes para la defensa de la soberanía del país frente a la Gran Bretaña y frente a otros países que seguían imponiendo sus intereses. Entonces, tiene en ese periodo estudios o escritos respecto del tratado, la interpretación del tratado de extradiciones, por ejemplo. Y defiende Vallarta la posición de México en esta materia y es una fuente muy importante de consulta en materia de derecho internacional. Él incorpora la doctrina de Bluntschli, que es un jurista suizo, que se traduce en 1879 su obra al español sobre los principios de derecho internacional. Entonces, bueno, tanta obra en tan poco tiempo nos hace pensar que primero es digno de acercarse a alguno de los escritos de Vallarta. Segundo, que esos escritos fueron con motivo de varios temas. Defendió en el Congreso a gobernadores acusados en juicio político, Julio Cervantes, y entonces Vallarta prepara su defensa, que está en el archivo inédito de Vallarta reproducida, sobre el juicio político a gobernadores. Entonces, son temas de actualidad
Y además, por supuesto, la gran contribución en la judicatura. Creo que por eso Vallarta es digno de leerse en la actualidad. Sin duda, y bueno, hay que decirlo, usted ha mencionado, doctor, varias obras relacionadas precisamente con esta compilación, sistematización y divulgación de los escritos de Vallarta, y pues se tiene que decir, en los tres casos, y estoy pensando en el archivo inédito de Vallarta, publicado por la Suprema Corte, los dos tomos publicados por el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, sobre Vallarta como litigante, y la famosa centenaria obra de Vallarta como gobernador de Jalisco, solo por mencionar estos tres enormes libros, y enormes en el doble sentido de la palabra, pues son de su autoría. Bueno, usted es quien se ha metido a los archivos, los ha sistematizado, y bueno, ha divulgado precisamente facetas, digamos, o escritos no tan conocidos o desconocidos, de hecho, de Ignacio Luis Vallarta, que como bien menciona usted, se convierte por los temas y por la manera como abordó esos temas, pues en un referente contemporáneo, independientemente de su vida, digamos, del momento en el que vivió, pues es una obra que perdura. Y como usted bien lo menciona, doctor, recuerdo también en aquella ocasión que por iniciativa suya me aboqué también a analizar los temas relacionados con el caso, el amparo Julio Prieto, pues es verdaderamente sorprendente encontrar en libros, en demandas y en resoluciones de aquella época final del siglo XIX, pues planteamientos y argumentos que hoy estamos escuchando en los distintos tribunales, en la Suprema Corte, en la Sala Superior, en los juzgados de distrito, porque son al final temas en los que seguimos pensando, y asuntos que se siguen reformando. Usted acaba de mencionar la jurisprudencia. Y bueno, se acaba de publicar de manera reciente esta modificación para crear lo que se denomina la jurisprudencia por precedentes, precisamente con una sola decisión de la Suprema Corte, funcionando en pleno o en salas, y que en buena medida nos lleva a, dirían por ahí, regresar a lo básico. Y aquí lo básico es la obra de dos personajes que usted mencionó, por un lado Vallarta y por el otro Ignacio Mariscal, esta dupla que formaron verdaderamente productiva. Y doctor, bueno, fueron 5 años de Vallarta en la Suprema Corte. Todos recordamos a Vallarta en la Suprema Corte, leemos su producción ahí. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue de don Ignacio después de dejar la Suprema Corte? Bueno, estableció su despacho en un edificio atrás de la catedral, en la calle de Guatemala, y ahí tenía su casa y su despacho, y ahí murió. Pero de 1882 a 1893 tuvo una vida muy productiva como litigante, y todos iban para obtener el patrocinio de los casos que querían presentar ante tribunales, o la asesoría a través de un dictamen o de una consulta, y fue muy productiva, la verdad, su vida. Entonces, no necesitó de un cargo público, no necesitó de ser el ministro, el secretario, el diputado, sino él, ante todo, fue un abogado litigante, pero un abogado litigante activo y, y culturalmente superior al resto de los abogados eh, comunes. Por eso descolló, por eso realmente, a pesar de que no tuvo la bendición de Porfirio Díaz y al final de la vida se separó de él, llegó a tener un prestigio muy importante.
Él me parece que manejó con maestría la argumentación jurídica y la manejó con maestría por lo siguiente. Cuando ve uno de los votos de Vallarta, en el caso Salvador Dondé de 1882, Vallarta tiene una característica. Decide en contra del juicio que se implantó en Campeche por la falta de legitimidad del gobernador de Campeche y por en consecuencia la nulidad en el nombramiento del secretario de Finanzas del Estado, que a su vez le exigía el pago de algunos impuestos a Salvador Dondé, ciudadano en el Estado. Lo hace y ahí describe la teoría de no justiciabilidad de las cuestiones políticas, porque Vallarta estaba convencido de que no procedía el juicio de amparo para investigar la legitimidad de un funcionario electo popularmente. Desde ese punto de vista, la justicia electoral se ha despegado de la teoría de Vallarta y ha tenido otro rumbo muy eficiente. Pero en su momento, lo que dijo Vallarta, basado en una resolución de la Corte de Estados Unidos también, pues convenció, pero no conforme con eso, sabiendo que iba a tener muchos cuestionamientos, agrega en el propio voto el alegato del defensor de Salvador Dondé ante la Suprema Corte, íntegro. Y bueno, el defensor en este caso fue ni más ni menos que Jacinto Pallares. Entonces, la honestidad intelectual de un ministro, de un personaje como Vallarta, se evidencia por el hecho de decir, aquí está mi argumentación y aquí está la contraargumentación. Ustedes decidan. Eso no es habitual. Generalmente uno trata de evitar los argumentos del contrincante, hacer mofa o no reproducirlos de ninguna manera. Pero Vallarta reprodujo el alegato de Salvador Dondé al final de su voto particular, o más bien de su resolución, en el caso de Dondé, porque ahí ya triunfa la tesis de Vallarta, para que el abogado decida. Y eso me parece la última manifestación intelectual de Vallarta, que pone no nada más su punto de vista, sino que también permite a los otros exponer su punto de vista. Y el abogado tenía que decidir. Y bueno, lo hizo con tal contundencia que su tesis, en el caso Dondé, de 1882, continúa hasta que a fines del siglo XX México tiene que adaptar una justicia electoral. Entonces, allí me parece que es un episodio muy propio, intelectualmente honesto, de un gran jurista como es Vallarta. Ahora, claro, cuando uno lee la resolución de Vallarta y uno lee el alegato de Pallares, la verdad, a mí me pasó, no sabía qué decir. Es decir, tanto uno como otro eran brillantemente expuestos y convencían. Entonces tenía que volver uno a leer nuevamente los dos escritos para por lo menos entender cuál era la argumentación de Vallarta sobre Pallares. Y esto es gimnasia mental, esto es algo que necesitamos en nuestro país para hacer de la argumentación jurídica pues un arte, una ciencia. La teoría de la argumentación es poner un argumento a favor, poner en contra, sopesar los dos, llevar los análisis, detallarlos y llegar a una solución. Esa característica la tuvo Vallarta siempre. Ve uno en sus votos que no son votos de cientos de páginas,
Ahora los tribunales tienen la moda de escribir cientos de páginas. No, los votos son concisos, se satisfacen unas páginas, algunas veces son prolijos, pero son los menos, y la mayoría entiende uno claramente cuál es la argumentación que hay detrás de esa resolución. Vallarta desmenuza los argumentos del litigante, los va paso por paso desmenuzando. No utiliza una retórica judicial que muchas veces confunde. Cuando estaba yo en el tribunal, la verdad, no sabía en las sentencias, en los proyectos, cuál era la resolución, porque finalmente se reproducía nada más, se copiaba nada más los argumentos del litigante y se copiaban los argumentos de las resoluciones inferiores. Y entonces ahí con copiar todas estas argumentaciones ya pasaban 500 páginas. Y la resolución tenía, al final, recordarás, Carlos, las últimas 50 páginas, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo la crónica de todas las argumentaciones, pero no estaba yo leyendo la refutación a esas argumentaciones o la refutación o la confirmación a las resoluciones de tribunales de otros ámbitos. Entonces, lo que importa en una resolución es la refutación, desmenuzar la argumentación del litigante, desmenuzar la argumentación dada por el tribunal y sin necesidad de reproducir más que, digamos, algunas líneas para no traicionar la terminología utilizada, pues ir al fondo del asunto y argumentar o contraargumentar perfectamente bien por qué no adoptamos una argumentación o por qué no adoptamos la argumentación anterior. Es todo un trabajo lógico, metodológico muy importante. No es político. No puede ser reducido a un debate político, porque el debate político es más bien de palabras. Puede haber argumentos, pero los argumentos no son tomados seriamente para decir sí o no, sino sencillamente para pues, utilizarlo como peldaño para una retórica brillante y una oratoria. Entonces, la verdad, el arte de litigar, el arte de argumentar, la jurisprudencia que crea Vallarta es algo excepcional y me parece que el lector no solamente aprenderá los puntos que trata el caso en cuestión, sino que lo tomará como un manual de metodología, de argumentación, para poder desarrollar sus propios temas. Todo esto y más podemos seguir hablando, mi querido Carlos. Sin duda, doctor, pero con esto que usted acaba de mencionar, pues creo que el mensaje es claro, o por lo menos yo lo tengo muy claro. A partir de lo que usted nos acaba de decir, doctor, en Vallarta no solamente es el fondo, sino Claro, también la forma. Es decir, claro. no solamente cuenta tener razón, sino saber exponerla. Y Exacto. con lo que usted nos acaba de compartir, pues por eso Vallarta es un clásico, no Claro, solamente por la brillantez de sus ideas, vamos, propuestas que al día de hoy están vigentes en el claro. foro y en la judicatura mexicana, sino también por, como usted acaba de decir, la manera de exponerlas, lo que implica también, como usted lo mencionó, la sinceridad o la honestidad intelectual de reconocer en no pocas ocasiones, pues la misma brillantez de quienes litigaban ante él o contraargumentar las propuestas. Digo, solo por mencionar ahí el tema de la doctrina de la incompetencia de origen y cómo precisamente con buenos argumentos Vallarta
pues la combatió y al final derrotó. Y al día de hoy, pues todavía hoy vivimos o experimentamos esta doctrina de Vallarta de la improcedencia del juicio de amparo en materia política, y eso da como resultado, usted lo acaba de mencionar también muy bien, que a finales del siglo XX, pues en México hayamos construido o empezado a construir nuestra propia justicia electoral. Sin duda, doctor, ha sido pues un gusto escucharle pues esta exposición en torno a Vallarta, y estoy seguro porque evidentemente quedan muchas cosas en el tintero, como usted lo acaba de decir, doctor. Yo de hecho ignoraba que Vallarta había promovido ese juicio de amparo en contra de su no elección, digamos, para el Senado. Y bueno, al quedar tantas cosas en el tintero, ojalá en breve podamos retomar esta conversación en torno a uno de nuestros principales clásicos. ¿Algo más, doctor, que nos quisiera compartir para cerrar ya esta primera sesión, digamos, de Vallarta? Bueno, no podemos juzgar a un personaje que tiene más de un siglo con la visión y la necesidad moderna. Y reconocemos en Vallarta que, bueno, algunas de sus tesis ya no son aplicables, pero la mayoría lo son. Todavía sigue siendo un ejercicio válido de argumentación. Entonces, no descalifiquemos a un gran personaje como Vallarta porque no aceptaba el juicio de amparo para las cuestiones políticas. De hecho, bueno, puede ser que en el futuro en México vean a nuestra realidad muy rara, porque cómo es que teniendo el juicio de amparo no lo utilizamos para las cuestiones políticas y tuvimos que crear otros procedimientos, el juicio de protección de derechos políticos, por ejemplo, que es lo mismo que el amparo, y otros tribunales fuera de la Suprema Corte, y quizá en algún momento se vayan a unificar. Entonces, yo veo que es una evolución interesante de nuestro derecho. Las personas que hagan eso van a ver con rareza la actuación de nuestra generación para hacer cosas distintas sobre algo que debe de ser unificado. Que los derechos políticos no son derechos humanos, por supuesto que son derechos humanos, claro que sí, pero claro, el tiempo de Vallarta para desempeñar esta función no estaba realmente en la condición para aceptarlo. Entonces, el personaje es producto de su circunstancia. Y dentro de las circunstancias que le tocaron a vivir a Vallarta, creo que él tuvo una brillantez y un empuje que es poco común en esa generación y en la actual. Por eso no hagamos un juicio de valor descalificando a un personaje por estos errores que en el caso de Vallarta siento que son pequeños. Al contrario, sus errores nos ayudaron a aprender y a seguir adelante. Entonces, esa es la valía de un gran autor como el jalisciense, eh, nacido en Mascota, en un poblado de Jalisco, eh, y que, bueno, merece la pena conocerlo. Ya lo creo que sí, doctor. Y qué mejor que hacerlo a partir precisamente, o rehacerlo en muchos casos, a partir precisamente de esta enorme y gratísima invitación para releer a Vallarta o acercarnos quizá en algunos casos por primera ocasión a este gran clásico mexicano. Muchísimas gracias por esta conversación, doctor. Y pues como siempre, esperemos que nuevamente esta escuela judicial escuela judicial electoral del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pueda recibirlo más adelante para conocer a otros de nuestros clásicos que usted bien conoce, bien maneja, y qué mejor que pues alguien no solamente que los conoce, sino con esa facilidad y esa, lo voy a poner así, esa
calidad magistral que tiene, porque usted es un gran magíster, un gran profesor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todas, gracias a todos. Por acá nos vemos la próxima ocasión para seguir dando razones de por qué leer a nuestros clásicos mexicanos.